¿Cuántos trajeron sus Biblias? Vaya conmigo a Hechos 11, por favor. Hechos 11. Y hoy vamos a estar en el versículo 19. Versículo 19. El tema de hoy es la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. Una ciudad gentil. ¿Ya están todos ahí? Ahí. Hechos 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo creo que usted señale eso ahí, se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, completamente inmerecida, Señor. Pero a ti te ha placido regalarnos un día más, Señor. Y gracias te damos por la libertad que tenemos, que tú has destinado, Señor, en este tiempo, con que podemos reunirnos, congregarnos y simplemente, Señor, pues venir a tu casa, Señor. Gracias te damos por la libertad que tenemos y te pedimos, Señor, que en esa misma libertad tú nos hables hoy. Que tu Espíritu Santo pues nos ministre como solamente Él sabe hacer, Señor. Disponemos nuestros corazones para que tú nos hables como tú quieras hablarnos, Señor. Corrige nuestros caminos, endereza nuestras sendas, fortalece nuestras piernas, Señor, para poder correr esta carrera pacientemente puestos los ojos en Jesús. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo cómo es que la iglesia recibe a los gentiles. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos son judíos aquí? Bueno, pues descendencia, ¿no? Todos venimos de Adán y de Eva. Pero la historia procede desde el capítulo 10 con la visión de Cornelio, cuando el ángel le anuncia que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de él. El ángel procede a decirle a Cornelio que envía a buscar a Pedro, el cual también tiene una visión de parte de Dios de que ya no habría inmundos, gloria a Dios, sino que el evangelio de salvación sería extendido a todos. Por tal razón, Pedro va a la casa de Cornelio y estando reunidos allí con sus familiares y amigos más cercanos, comienza a hablarles del evangelio. ¿Y qué sucede? De repente, ¿quién llegó? ¿Alguien estuvo aquí hace 2 semanas atrás? ¿Alguien recuerda lo que la Biblia dice? ¿Quién llegó? De repente el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Empiezan a hablar en lenguas, es una de las evidencias, no es la evidencia, es una de las evidencias. Y pues todos se quedaron atónitos. Sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Esto fue un suceso inesperado por parte de todos los judíos.
no solo de aquellos que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio, sino también para aquellos que estaban en Jerusalén. Porque cuando Pedro regresa a Jerusalén, lo están esperando para que rinda cuentas de lo sucedido. No le preguntaron cuántos se hicieron convertidos, damos un reporte de cuántos hicieron una profesión de fe, cuántas promesas tenemos para el año que viene de diezmos y ofrendas. No, le estaban preguntando acerca de que cómo era que Pedro había entrado a casa de hombres gentiles y había comido con ellos. Claro, Pedro le oculta aquí un detalle, que cuando él había subido a la azotea le había dado ¿qué? Mucha hambre. Era un chiste, ¿no? Pero ahí están. Entonces ellos están interrogando el por qué Pedro había entrado, por qué había quebrantado la costumbre judía habiendo entrado en casa de un hombre incircunciso y había comido con ellos. Bueno, los judíos habían creado un sistema de leyes que no eran más que enmiendas y adiciones a la ley que Dios había dado. Hasta el punto que lo más importante y de mayor peso era ser fiel a las costumbres y tradiciones de los ancianos que a la misma palabra de Dios. Mire, este es un mal que aún está presente en nuestros días hoy. Muchos de nosotros venimos de diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes maneras de ser criados, ¿sí o no? Algunos son bien criados y otros mejor criados, vamos a ponerlo de esa manera. Pero no podemos reducir este problema solamente al pueblo judío, sino que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y ser honestos con el Señor, porque muchas veces obramos más a favor de nuestras tradiciones y costumbres que de conforme a la palabra de Dios. Si verdaderamente miramos a nuestros matrimonios y vemos nuestro comportamiento, ¿podemos en verdad decir que somos movidos por los mandamientos de Dios en cuanto a nuestro matrimonio? ¿O movidos conforme a nuestras tradiciones y costumbres? Es mi pregunta. ¿Es usted uno de esos hombres que no toca el vacuum en la casa? ¿Porque a usted le enseñaron que las mujeres son las que limpian? ¿Usted no cocina? Porque las mujeres son las que cocinan. ¿Y qué hace usted? Me pregunto, como hombre. ¿Qué hace entonces? ¿Ir a trabajar? Y ya, con eso resuelve. ¿Y las mujeres qué hacen en la casa? ¿Dormir? Son costumbres que moldean nuestro matrimonio. Y hacemos daño a nuestras familias porque le enseñamos lo mismo a nuestros hijos. Enséñeme a alguien que algún día se le haya partido un brazo por tocar un vacuum. ¿Alguien se le ha partido un brazo por tocar un vacuum? ¿O una escoba? ¿Le ha dado lepra? ¿Criamos a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor o los criamos con la idea de resaltar nuestras costumbres y tradiciones? ¿Cuánto en verdad de nuestras vidas es ordenado por dichas costumbres y tradiciones y no por lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuántos? Si realmente somos honestos, nos daremos cuenta que al menos 75-80% de las veces tomamos decisiones basadas en lo que nosotros pensamos que es lo correcto, ignorando lo que la Escritura dice. Si no somos cuidadosos, podemos ser arrastrados por la tentación de querer mantener en alto nuestro propio nombre, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser que recibimos de nuestros padres, junto con las costumbres y tradiciones. Es una tentación. No, así me lo enseñó mi papá. O yo soy así porque mi mamá era así. O mi mamá era así. O mi papá era así. ¿Pero acaso Dios no nos ha dado ya fundamento? ¿Qué excusa tenemos para decir, no, yo soy así porque me criaron así? ¿Acaso no somos una criatura nueva? Sí lo somos. Los que han creído en el Señor son nueva criatura. Las cosas viejas pasadas ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso incluye nuestro comportamiento en la casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros enemigos. Ya todo cambia. Pero hay algo en nosotros que quiere resaltar nuestra tradición, nuestra manera en la cual fuimos criados. No, a mí no me hable así, o a mí no se... Porque fuimos criados de esa manera. ¿Cuántos han escuchado que los latinos tienen sangre, que son iracundos? La pregunta es, ¿la salvación para los latinos es diferente que para los gentiles?
Los mandamientos son diferentes, las expectativas de Dios son diferentes. No, no. Y esto es algo que el Señor quiere arrancar de nosotros, porque estamos llamados a ser como ¿quién? Dígalo con convicción, ¿como quién? Como Cristo, no como nuestros padres terrenales. Yo admiro a mi papá, yo amo a mi papá, pero Dios me libre de ser como Él. ¿Sí o no? Si Él me escucharía, me dijera, mi hijo, ¿tienes razón o no tienes razón? Bueno, no sé. Yo sé, gracias a Dios, que no soy como Él. ¿Por qué? Porque Él no conoce al Señor primeramente. Y las instrucciones que dio fueron completamente fuera de la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que no soy como Él. Aprendo de lo bueno, desecho lo malo. Ahí también lo aplico, ¿no? Si usted piensa que esto usted no lo aplica y que no le afecta el querer guardar sus propias costumbres y tradiciones, yo le hago la siguiente pregunta. A ver, ¿dónde están los hermanos de México? Ok, qué bueno. Qué bueno. La mayoría, ¿no? Si usted le dice a alguien, te invito a mi iglesia, la mayoría somos mexicanos. Y le dicen, no gracias, porque todos los cristianos son vagos, hipócritas y ladrones. Usted probablemente dice, whatever, y sigue andando. Pero si le dicen, no, porque todos los mexicanos son vagos, hipócritas y ladrones, ¿cómo usted se siente? Ya cambia, ¿sí o no? Pues ya es un ataque a lo personal, y eso es con toda cultura, puertorriqueño, cubano, salvadoreño, todo de todos lados. Nos estamos arraigados a guardar y a atesorar nuestras tradiciones, nuestras propias costumbres, nuestro yo, nuestra idiosincrasia. ¿Y acaso somos aún aferrados a nuestra nacionalidad? Porque nuestra nacionalidad ahora es ¿qué? Celestial. Celestial. Eso es solamente para mostrarle que todavía estamos bien lejos del patrón de Dios. Del patrón de Dios. De la misma manera, estos judíos de Jerusalén estaban más preocupados por sus tradiciones que por la salvación de los gentiles. Aunque había sido profetizado por Abraham, donde dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y había sido delegada dentro de la gran comisión ir y predicar el evangelio a toda criatura, y esto hace referencia a todos los grupos étnicos, todos los grupos étnicos de la tierra. Ellos no concebían que el entrar a casa de un gentil incircunciso y comer con él sería parte de este evangelio. Hubiese sido fácil para ellos simplemente decir o predicarles desde fuera y que eventualmente los gentiles tuvieran su propia iglesia. 2 iglesias en Jerusalén. Una de los judíos y una para los gentiles. Mire, si fuese dejado a nuestra propia opción, nosotros cuántas iglesias no tuviéramos diferentes. Hugo lo mencionó la semana pasada. La iglesia de los cubanos, la iglesia de los mexicanos, la iglesia de cada tipo de nacionalidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos más a gusto con la gente de nuestro país. ¿Sí o no? No soy yo el único. Pero mira, Dios me trajo a una iglesia. Apenas llegó Eddie, Alina y Amparo. Y bueno, Eddie está ahí con nosotros. Pero ¿por cuántos años no estuve yo solo aquí como cubano? Me sentía ya un poco deprimido. Hubiese sido fácil para ellos simplemente predicarles desde afuera y que eventualmente los gentiles tuvieran su propia iglesia, pero nunca se imaginaron que ambos pueblos serían uno. Habitarían todos juntos. Miren, el cielo, dice la Biblia en Apocalipsis 8, que hay de toda región, de toda lengua, de toda nación, de todos lados. Ahí se va a encontrar con de todo el mundo. Ahí no hay ilegales. Gloria a Dios. Se me hace imposible mencionar este punto y no abundar en él. De igual manera, podemos ser nosotros a veces. ¿Cuántos quieren que Dios siga añadiendo a la iglesia? Los que han de ser salvos. Pero lo hacemos con la idea de que Dios los añada de lejitos. De lejitos. En otras palabras, que Dios los mantenga alejados de nosotros. Ay, no, yo no soy así, pastor. Gloria a Dios que no. Gloria a Dios que no. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué a veces echamos a un lado a nuestros hermanos? ¿Por qué preferimos cierto tipo de personas e ignoramos a otro tipo de personas? Eso es visible.
Hugo la semana pasada dijo, yo no creo que aquí suceda. Estaba diciendo, hay que arrancarlo de raíz. Hay que esforzarse. Hay que hacer un esfuerzo. No nace naturalmente. Si a usted no le gusta el fútbol, mire, le digo una cosa, me cuesta trabajo hablar con usted. Y si es de Barcelona, pues peor todavía. Pero tenemos que hacer cada uno de nosotros un esfuerzo para aliviar aquellas cosas que no tenemos mucho en común. Pero tenemos algo en común. Lo más preciado en común, ¿qué cosa es? Cristo Jesús, la gracia de Dios. Eso más estar hablando un poco más adelante. Esto suele suceder en muchas iglesias. Como mencioné, ya Hugo lo mencionó la semana pasada en cuanto a los grupitos dentro de la iglesia. Eso es algo que Dios no aprueba. Especialmente cuando la preferencia tiene que ver con el estado social de las personas. Cansado estoy de ver en las iglesias cómo es que la separación entre grupos sociales es tan visible, cuando en realidad la Biblia nos manda a asociarnos con los humildes. Con los humildes. Eso está en Romanos 12, ahí si quiere tomar nota. Este posiblemente era el problema que estaban enfrentando los judíos en el momento en que escucharon que los gentiles habían recibido el evangelio de salvación a través del apóstol Pedro. Se le pararon los pelos. ¿Qué? ¿Los gentiles? ¿Aquellos incircuncisos, inmundos? Mantener una buena reputación en cuanto a la clase social judía era vital para ellos sentirse como el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe cuántos se sienten el pueblo escogido de Dios? Pero Dios añade de todos lados. De todos lados. ¿Cómo es que Dios iba a llenar la iglesia ahora con incircuncisos y con inmundos? Yo me imagino ese primer servicio. Los judíos del lado acá, los gentiles del lado acá. Un baño para los judíos, un baño para los gentiles. Era una segregación dentro de la iglesia. Tremendo. Pedro, ¿cómo es que te atreviste a entrar a comer con ellos? Si en verdad, Dios nos llama a amarlos, los amaremos. Pero de lejos. De lejos. Ellos tendrán su servicio el domingo, nosotros el sábado. Y así no hay ningún problema. Pero no fue hasta que Pedro relató cómo era que Dios había obrado para la salvación de los gentiles que al final ellos reconocieron y cedieron ante su dureza de corazón. Y el versículo 18 del capítulo anterior, no, de este mismo capítulo, perdón, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esta frase, ha dado Dios arrepentimiento, no significa que Dios le dio el arrepentimiento, más la fe, no, Dios extendió su misericordia hacia los gentiles, de los cuales usted y yo hoy somos beneficiarios de eso. Versículo 19, en la enseñanza de hoy, dice, ahora bien, bueno, recuerde que esto es Lucas, haciendo un relato, entonces ya está bien aquí, muy poético, muy escritural, ¿no? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, hablando de la muerte o el asesinato de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahí vamos otra vez. Pero, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Los griegos ya son gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, se trae aquí a la luz el suceso de la muerte de Esteban porque fue lo que inició la expansión del evangelio por toda la tierra. Tomó la muerte de un mártir o la muerte de un cristiano para que la iglesia dijera, vamos por aquí que es más corto, ¿no? ¿Y qué sucedió? Se fueron dispersando por todas las diferentes ciudades, pero cuando iban dispersándose por todas las ciudades, ¿qué iban haciendo? Iban predicando el evangelio. Y no era solamente de una manera audible, sus vidas lo demostraban. Sus vidas lo demostraban. Por un lado vemos la horrenda muerte de uno de los primeros diáconos de la iglesia, pero a la misma vez vemos el comienzo de la gran comisión puesta por obra. De no haber sido por la muerte de Esteban y la persecución en contra de la iglesia se hubiese quedado estancada en Jerusalén. Y el resto del mundo no hubiese escuchado de la salvación de Dios tan rápido, tan rápido.
Esto nos da a entender que todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Y aún lo malo, escuche, esto a nadie le gusta escuchar esto, aún lo malo tiene un propósito detrás. Hay un bien detrás. Dios lo puede tornar para bien. Recuerde que el enemigo, dice la Biblia en Juan 10:10, que el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y para destruir. ¿Sí o no? Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿El enemigo viene a qué? A destruir. Pero esa destrucción aparente que el enemigo trae, Dios muchas veces la cambia para nuestro bien. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Señor en el momento más feliz de su vida? A ver, cuénteme. Fue más desesperado, más solitario, más hundido en el fango estaba, que ahí cuando usted dijo, no tengo quien me saque, ahí estaba la mano de Dios diciéndole, ven conmigo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Aún así, la predicación era solamente para los judíos. Aun cuando el Señor Jesús hizo milagros a aquellas personas que no eran judías, dando a entender que Dios también estaba pendiente de las necesidades de ellos, los judíos no pudieron o no supieron captar mensajes de la inclusión para aquellos que no eran de su nación. Pero no fue hasta que descendió sobre los gentiles el Espíritu Santo que ellos entendieron que la salvación era para todos, tanto judíos como gentiles. Y esto fue un punto decisivo para la iglesia primitiva, porque se vieron obligados a tomar una decisión, o de plano, obedezco la voz de Dios e incluimos a los gentiles, o de plano, cerramos las puertas y hacemos lo que queremos hacer. La palabra de Dios tiene esa capacidad de siempre llevarnos a una esquina para que nosotros digamos, obedezco o desobedezco. Con Dios no hay terreno gris, o es blanco o es negro. No hay, o es frío o es caliente, no hay tibio tampoco. En el momento en que la iglesia recibe el testimonio de Pedro, de acuerdo a lo sucedido en casa de Cornelio, ¿qué sucede? El evangelio comienza a correr, pero mire, rápidamente por todas las regiones alrededor. Y es aquí donde, entrando en Antioquía, se le comienza a predicar a los gentiles o a los griegos, ¿no? Es aquí en Antioquía donde se forja la primera iglesia gentil, y esta iglesia difundió eficazmente el evangelio, ya que era la tercera ciudad más grande en la región y era una ciudad que rendía cultos paganos de inmoralidad sexual. Vaya a California hoy. Al fin una luz había encendido en las tinieblas. El versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, podemos ver otra vez cómo es que la mano del Señor está con aquellos que predican su palabra. Se lo vuelvo a repetir. Podemos ver otra vez cómo es que la mano del Señor está con aquellos que predican su palabra. Cada vez que hablamos en el nombre del Señor, tenemos la seguridad de que estamos siendo respaldados por Dios mismo. Dios respalda su palabra. No estamos siendo respaldados por el hombre. Usted no necesita permiso del pastor para predicarle al vecino suyo. Dios ya le dijo que tiene que hacerlo. O con el que está en la calle, o el que se encuentra, con aquella persona que Dios le ponga en su camino. Si usted está pendiente a la voz de Dios y a la dirección de Dios, se dará cuenta que bien a menudo se nos dan esas oportunidades. Bien a menudo. Y esta debe ser nuestra confianza, el saber que Dios nos está respaldando cuando hablamos del Evangelio. El saber que independientemente del resultado de nuestra predicación, si las personas aceptan o no aceptan el Evangelio, no es responsabilidad nuestra. Sería una gran carga a llevar e imposible de llevar. Que tengo que convertirlo al Señor, tengo que convertirlo al Señor. No, lo que va a hacer lo va a espantar más lejos del Señor. Su trabajo es ¿qué? Sembrar la semilla. Nada más, déjelo ahí. Los problemas, las dificultades es lo que ablanda la tierra. Y de repente viene otro, cuando está bien así, bien agobiado, y le dice, mira, pues, ¿por qué no vienes al Señor? Pon tus cargas sobre el Señor. Eso es un vasito de agua que le van echando poco a poco. Un vasito de agua. Cuando usted menos se lo imagina, ya tiene un árbol. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. No somos nosotros. No somos nosotros. Independientemente si las personas reciben o aceptan o no el Evangelio, Dios está de nuestro lado. Dios nos respalda. Ahora, en esta ocasión dice la Biblia que un gran número creyó, pero hay otra frase después de eso, y se convirtió al Señor. Esto es lo que distingue a un cristiano de un simple creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí?
¿Cuántos son cristianos? Bueno, vamos a ver si es verdad. No es suficiente creer en Dios. Ya, ahí le maté ya el mosquito que lo tenía ahí. No es suficiente creer en Dios. El libro de Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Vaya, una diferencia aún mayor que la nuestra. No tienen cómo, no pueden. Hay muchas personas que creen en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona de afuera. Hasta los ateos le dicen, no, gracias a Dios que yo no creo en Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios. Ellos dicen hacerlo a su manera. Eso es el típico, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? O yo no tengo que congregarme. Incluso hay personas malignas que dicen creer en Dios, hacen cosas en el nombre de Dios, desafortunadamente. Cuando se acerca el tiempo de los premios Grammys, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver eso. Bueno, ni pierde tiempo. Gracias. Ni pierde tiempo. Y todos los premios que dan por ahí. Cuando la gente gana el Super Bowl, cuando la gente gana el campeonato, no sé qué, oh, yo doy gracias a Dios. Es lo primero que sale siempre. La pregunta es, ¿qué Dios? En fin, la humanidad, aunque pagana, no está desconectada de una creencia en Dios. Sin embargo, lo que marca la diferencia entre ellos y un hijo de Dios es que la simiente de Dios ha sido plantada en sus corazones. Eso marca la diferencia. Aquí lo podemos ver con la frase, se convirtieron al Señor. No solamente creyeron, se convirtieron al Señor. ¿Imitadores de quién serían? Del Señor. No del pastor, del Señor. Pablo decía, hasta sufro dolores de partos hasta que Cristo sea formado en vosotros. No yo, el apóstol Pablo, no yo, el pastor de la iglesia, no yo, el presidente de los caballeros. No. Cristo formado en vosotros. Esa es la tarea por la cual laboramos. Y esa es la tarea por la cual cada uno de nosotros debemos laborar en nuestros hogares. Que nuestros hijos también conozcan al Señor y sean transformados conforme a la imagen de Cristo. No nuestra. ¿Para qué yo quiero que mi hija sea igual que yo? No. No, yo quiero que ella sea como Cristo. Y ese es el mandato para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes sea transformado a la imagen de Dios. Esa es la señal de madurez de la iglesia. No es la cantidad de miembros. No es el tamaño del auditorio. Es cuánto reflejan el carácter de Cristo las personas de la iglesia. Se convirtieron al Señor. ¿Qué significa esta frase? Bueno, simplemente es un cambio que ocurre cuando una persona en verdad recibe el Evangelio. En el momento que una persona cree en el Señor Jesús, en el momento que confesamos con nuestra boca para salvación y creemos en nuestro corazón para justicia, que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces, dice la Biblia, somos salvos. Es toda la misma frase con el mismo significado. La simiente de Dios es ahora depositada en nuestro corazón y comenzamos a vivir vidas que agradan a Dios automáticamente. Mire, hermano, usted no tiene que esforzarse mucho para dar buenos frutos, porque ya la simiente del buen fruto está dentro de usted. El buen árbol da buen fruto. No puede, es una imposibilidad. Jesús decía, no puede el buen árbol, espera que siempre me enredo aquí, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. No por sus predicaciones, no por los milagros que hacen, no, es por sus frutos. Mire los frutos. Simplemente porque alguien dijo, yo soy cristiano. Es cristiano. ¿Viste? Gloria Estefan es cristiana. O Marc Anthony es cristiano. O porque simplemente dijo gracias a Dios, es cristiano. No, mire los frutos. Nosotros como iglesia somos muchas veces los que hemos disminuido el estándar del cristianismo. Porque todo aquel que dice soy cristiano, ese es cristiano. Gloria a Dios. Se lo he mencionado varias veces. En una buena iglesia, cuando una persona de buen, ¿cómo se lo puedo explicar? Si mañana Luis Miguel se convierte y sucede que viene a esta iglesia, que le voy a decir a Saúl y a Luli, sálganse que yo Luis Miguel. Él va a ser el director de alabanza ahora. No, Luis Miguel va a empezar a lavar baños si quiere. ¿Sí o no? Hasta que su carácter sea formado. Y cantará si Dios lo manda. Pero no, desafortunadamente no es la costumbre dentro de la iglesia. ¿Se convirtió fulano tal? Directo. No.
¿Y el carácter qué? Bueno, eso es otro tema. En el momento que una persona cree en el Señor Jesús, es salvo. El Evangelio se trata de Dios viniendo a nosotros para salvarnos, porque en nuestro propio estado caído lo único que hacemos es alejarnos de Dios. Pensando que nos acercamos, nos estamos alejando. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no nuestras propias obras. Esas lo van a alejar más y más de Dios. Por tanto, creer en Dios no es suficiente porque a menos que seamos nacidos de nuevo, Juan 3, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y una vez que la simiente de Dios está en nosotros, nos es imposible vivir de la misma manera que hacíamos antes. Te lo vuelvo a repetir, nos es imposible vivir de la misma manera que éramos antes. Vaya conmigo a 1 Juan 3.1, por favor. 1 Juan 3.1. Si usted realmente quiere saber si usted es hijo de Dios, léase las epístolas de Juan. 1 Juan 3.1. Si usted tiene una Reina Valera, va a decir hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Bueno, vamos a ver. Nunca está mal, pues, ¿cómo se dice? Autoexaminarse, ¿sí o no? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Usted puede hablar en lenguas y sacar demonios. ¿Y si no? Mejor arrepentirse en vida, ¿sí o no? Que a última hora está, Señor, Señor, en tu nombre. No, ya ahí no vale. 1 Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de una perfección futura. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted puede poner un paréntesis ahí, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que significa ese versículo ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria a Dios. Todo aquel que permanece en Él, ahí está la clave, esa palabra, permanece en Él. Juan 15 habla lo mismo. Si yo permanezco en vosotros y ustedes en mí, darán mucho fruto. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? El truco aquí, o la clave aquí, ¿qué cuál es? Permanecer. Permanecer. Y ahí eso vamos a hablar un poco más adelante. Permanecer. Todo aquel que, perdón, ¿dónde me quedé? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Espérate. Hemos sido enseñados de que aún estamos en este cuerpo de muerte y que el pecado aún será parte de nuestra vida. Yo quiero ir un poco más allá, ¿Será posible no pecar? No conteste ligeramente. No pecar, hablando quizás deliberadamente. Porque dice, si permanecéis en Él, o el que permanece en Él, no peca. Ahora, yo no estoy haciendo una doctrina, los que nunca pecan. No, pero quizás el énfasis de esta pregunta no es tanto para la ligereza de decir, bueno, ¿quién no peca? Pues vamos y hagamos, y de todas maneras, ¿quién no peca? Estoy hablando de que si permanecemos en Él, ¿no cree que Dios nos dé la fuerza para no pecar contra Él? Ahí se lo dejo para que ustedes mediten eso. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora usted se siente quizás como que, entonces yo no conozco a Dios. Hoy por la mañana me fajé con mi esposa, o le grité a mi hija, o le di una patada al perro, o le grité al que venía conduciendo. No está hablando de eso. Número 7, hijitos. Nadie os engañe. Me imagino aquí ya Juan está viejito, ¿no? Hijitos. Como los abuelitos cuando se sentaban con uno. Que a veces no se le escuchaba ni la voz, pero había un silencio.
hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero mire la clave aquí, ¿cuál es? El que practica el pecado. Ya ahí cambió. Ya ahí cambió. El que practica el pecado es de quién. Dígalo con convicción. Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya ahí nos está dando como un... No practica el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? ¿Algún deportista en la casa? ¿Aquí? ¿Alguien jugaba deportes? ¿Qué usted hacía durante la semana? Practicaba. Y cuando usted practica, ¿qué usted se va a hacer? ¿Peor o mejor? Bueno, sí, hay otros que... La idea es que uno mejore. Que uno mejore. Si practicamos el pecado, ¿qué sucede? ¿Mejoramos en qué? En ocultar el pecado. Nos volvemos expertos en camuflajearnos. Donde tenemos una vida donde la gente dice, no, tremendo hijo de Dios. Pero por dentro, porque buscamos el momento, tenemos la premeditación ya aquí lista de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo hacerlo. Cuando entre mi esposa, apago. Cuando no sé qué, me hago el dormido. No, ya nos volvemos, estamos practicando. A eso es lo que está hablando la Biblia aquí. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, rechaza completamente el practicar el pecado. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. A ver, ¿cuántos aquí aman a su hermano? No me asusten. Si no ama a su hermano, usted no es de Dios. Ahí lo dice claramente la Biblia. No es el pastor siendo min con usted, no se va a ir a llorar ahora, a acariciar a un perrito porque le ofrecieron. No. Esto es básicamente lo que significa. Se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Dejaron su vida pecaminosa atrás. Por tanto, la pregunta no debería ser si alguien cree en Dios. La pregunta debe ser, ¿has sido tú convertido al Señor? Todos creen en Dios. ¿Has sido tú convertido al Señor? De no ser así, tal persona corre peligro de perdición porque está muerto en sus pecados. Aunque cree en Dios. Aunque cree en Dios. Versículo 22 de Hechos. Regresa conmigo ahí, por favor. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Me parece interesante que a quien envían es a Bernabé. ¿Alguien recuerda qué significa Bernabé? El hijo de consolación. Muy bien. Este Bernabé, o hijo de consolación, ha sido instrumento útil en las manos del Señor en la vida de la iglesia desde sus comienzos. Dios usó a Bernabé cuando Saulo fue convertido al Señor y predicaba con denuedo en las sinagogas en Damasco. Y llegado a Jerusalén, nadie se quería juntar con él. Pero no, este trae gato amarrado por ahí. Este viene haciéndose el cristiano para meternos manos. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Dios usó a Bernabé, hijo de consolación, para ir a buscar a Saulo. Ahí no voy a entrar otra vez en la enseñanza, pero probablemente Saulo estaba, no sé cómo se diría la palabra, agüitado. ¿Sí entendido, no? Agüitado, estaba triste, estaba... Yo que con tantas ansias venía a visitar a mis hermanos y ahora nadie quiere nada que ver conmigo. ¿Cómo se siente usted así? Viene aquí a la iglesia con ansia de que la gente y nadie le para bola. Ni café le dan. No, a ti no, tú eres un incircunciso. Dios usó a Bernabé cuando Saulo fue convertido al Señor y que ninguno se juntaba con él por miedo. Dios se valió de un hombre que estaba dispuesto a ser usado por Dios, escuche, y a extender la misma misericordia y gracia que Dios le había extendido a él. Y esto es importante porque ahora nos encontramos con un gran número de creyentes al Señor
que probablemente se sientan rechazados o confundidos en cuanto a la profesión que han hecho. Porque ahora los judíos están así de lado. No, que son cristianos, no, yo no sé con aquella gente. Entonces uno dice, bueno, o somos o no somos. ¿Somos parte de la iglesia o no somos parte de la iglesia? Sus corazones necesitaban ser afirmados. Sus pies necesitaban ser arraigados en el fundamento del Evangelio, el cual ofrece salvación a través de la gracia inmerecida y el favor de Dios para con todos los hombres. Pero ellos necesitan ser encaminados en este nuevo caminar. El cristianismo usted empieza desde el principio. Nadie llega al cristianismo diciendo, no, yo conozco los 10 mandamientos. No, yo sé lo que la Biblia dice. No, todo el mundo empieza de cero. De cero. Y es aquí donde Bernabé, una vez más y aprovechando que también este era oriundo de Chipre, va a confirmar el ánimo de estos nuevos creyentes. ¿Qué hubiese sucedido si la iglesia hubiese enviado a un hijo del trueno en vez de a un hijo de consolación? Imagínense. No sé si los creyentes hubiesen sido confirmados de buena manera. Venga, lo voy a bautizar. Y ahí lo dejan un minuto, ¿no? Ya te arrepentiste de todos tus pecados. A veces uno quisiera hacerle así a las personas que se bautizan. Pero como lo están grabando y después se va a poner en la página, ¿sabes? No quiero tampoco. Bueno, tal y como hablamos hace algunas semanas atrás en cuanto al don de la exhortación, todo aquel que tiene ese don tiene la capacidad dada por Dios, escuche, dada por Dios, de ser ambos, Puede exhortar duramente como hijo del trueno a aquellos que persisten en pecar y dividir la iglesia, y tiene la capacidad, otra vez dada por Dios, de ser tierno y paciente con los nuevos creyentes que Dios añade a su iglesia. Tales personas no tienen como excusa el decir, bueno, es que yo hablo la verdad como me salga. Resérvese su verdad. Resérvese su verdad. Porque entienden que en ambas ocasiones se hace siempre con la intención de edificar, siempre, siempre. Unas veces para corrección, pero otras veces para formación. Y en esta ocasión, Bernabé llega para animar a los nuevos creyentes sin importar que estos eran gentiles. Aquellos que habían sido enemigos de Dios, pero ahora habían sido reconciliados por medio de la cruz. Versículo 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se lo voy a volver a repetir. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La exhortación de Bernabé para estos nuevos creyentes es la misma que cada predicador o pastor da a la iglesia que Dios le ha confiado. La fidelidad primeramente a Dios. Ese debe ser nuestro pan diario. Nuestro pan diario. La fidelidad a Dios. Este es el deseo de cada uno de nuestros corazones. Y es lo que más se predica desde los púlpitos. La pregunta es, ¿por qué será? Dile que no estoy. ¿Por qué será? Bueno, porque es lo que más necesitamos en esta sociedad donde vivimos. Hoy muchas cosas no tienen ni siquiera contrato. Usted va a un gimnasio, antes, usted recuerda cuando los gimnasios eran por contrato. ¿Sí? 2 años. A ellos no les interesaba si usted se moría. 2 años tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Los celulares. Los contratos también. La pregunta es, ¿por qué usted no ve algo diferente donde nada es con contrato? ¿A usted qué le hace? ¿Se le hace más fácil una compañía con contrato o sin contrato? Sin contrato, ¿por qué? A ver, sea honesto. Porque cuando se quiera ir, ¿qué pasa? Se va. Y con el Señor nos pasa lo mismo. Gracias a Dios que no nos pide un contrato. Ni en la iglesia tampoco le pedimos un contrato. Usted va a servir aquí por 3 años, tiene que llegar a tiempo. Si no llega a tiempo, le damos una pela de afuera. ¿No? No. Pero a la gente no le gustan los contratos porque tiene que ver con qué compromiso. Muchas de las cosas que se mueven hoy en la sociedad es que
Mientras tú la ames, no te tienes que casar. Dios conoce el corazón. No, es fornicación. ¿Sí o no? Bueno, es necesario porque es lo que más necesitamos en esta sociedad donde vivimos, donde todo el mundo quiere coger la mano pues bien ligera. No, yo no quiero compromiso. Bueno, nosotros tenemos un compromiso. Cada cristiano tiene un compromiso de ser fiel a Dios. De ser fiel a Dios. Es vivir con el propósito de serle fiel a Dios. Es nuestra petición y cuando nos proponemos hacerlo, nuestras vidas cobrarán propósito en esta vida y ya no andaremos siguiendo cada mandamiento de esta sociedad, ni en cuanto a la moda, ni en cuanto a la filosofía, ni en cuanto al sistema de este mundo, sino que nuestros corazones estarán afirmados en el Dios que es trascendente, que nunca cambia. Por ende, nosotros tampoco cambiamos. Nos comprometemos, a ser cristianos todo el tiempo. Aun cuando duerme usted es cristiano. ¿Sí o no? No solamente los domingos. ¿Cuántos son cristianos domingueros? La fidelidad a Dios va en todo tiempo. En todo tiempo. Pero para que esto sea posible, hay algo que tenemos que hacer primero. Y esto es lo que Bernabé aquí pues le da exactamente en el clavo con su frase. Es proponernos de todo corazón permanecerle fieles al Señor. Mire, en esta petición de Bernabé hay suficiente material como para una enseñanza. Solamente en esta frase. Pero vamos a tratar de resumirla en unos cuantos minutos. Proponernos de corazón permanecerles fieles al Señor. No serles fieles, permanecer fiel. No es algo que sucede por medio de que alguien ore por usted. Yo puedo orar por usted. Señor, pastor, ore por mí para que Dios me haga fiel. Y yo puedo ayunar por usted por años. Me desaparezco ahí. Y usted ser infiel. Porque no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted. Dios está dispuesto a cambiarle a usted. Pero empieza con usted. Usted decide ser fiel. Nadie nace fiel. Nadie nace fiel. Sus hijos se dan cuenta que se van con el primero que le ofrezca más caramelo, ¿sí o no? Ven con mami. Ven con tío que tiene caramelo. Ah, tío. Lo venden rápido por unos caramelos. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Todo esto está basado en la acción directa del Hijo de Dios. Y es algo que nosotros, o que cada uno de nosotros tiene que hacer, pelear por eso. Porque de seguro no es un don del Espíritu, la fidelidad no es un don del Espíritu. Está basado en una decisión propia de ser fiel, ¿cuándo? Hasta la muerte. Los mismos votos matrimoniales que usted dijo en el altar, que a lo mejor los dijo porque era costumbre, pero a lo mejor ni siquiera sabe, ni se acuerda qué fue lo que dijo. Es parecido con el Señor. Te voy a amar en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte. Pero con Cristo no hay separación de la muerte. Así que ya se quedó ahí embarcado hasta el resto de la eternidad. ¿No? Pero es un buen embarque, entienda eso. ¿No? En el libro de Daniel, vaya conmigo ahí. Bueno, ¿sabes qué? No tienen que buscar, se lo voy a leer. En el libro de Daniel, bueno, ya sí, vaya. Capítulo 1. Nos encontramos, lo voy a parafrasear porque no tengo el tiempo para explicarle toda la enseñanza, no, todo el capítulo. Nos encontramos con la historia del pueblo de Dios yendo cautivo a Babilonia. En la historia, el pueblo, pues, el reino del sur, pues, vio que el reino del norte desobedeció a Dios, se lo llevaron cautivo a Siria, y el reino del sur, pues, no le paró bola a eso. No, a nosotros nunca nos va a pasar. Ah, ok. Entonces, Dios decide que Nabucodonosor o Babilonia van allá a tomar los cautivos por 70 años. 70 años de esclavos. Y usted se queja que 40 horas de trabajo a la semana ya lo tienen esclavizado. 70 años. Bueno, ya dentro del palacio se escogen a muchachos de buen parecer, llenos de sabiduría y de entendimiento para que sean entrenados por 3 años para servir en la casa del rey. Los muchachos que están aquí, todos hubiesen calificado. Por lo menos lo de la hermosura, ¿no? Usted debería haber dicho gracias. Porción de la comida del rey era separada para ellos, para que comieran a diario. Y todo al parecer parece ser de bendición.
aunque estaban cautivos, y lo estarían por 70 años. Sin embargo, esta historia resalta un detalle importante en cuanto a la vida de algunos de estos jóvenes que habían sido llevados cautivos, porque Dios los usó, escuche, Dios los usó para trastornar todo un imperio pagano. Pero lo que los llevó a ellos a trastornar este imperio no fue ni su predicación, ni sus dones, ni sus talentos, ni el decretar, ni el atar demonios. Lo que abrió la puerta para que Dios se manifestase en gran manera a través de ellos fue una simple decisión tomada de fidelidad. Daniel 1, ¿ya lo tiene? Versículo 8. Dice, y Daniel, ¿qué? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Este versículo 8 es la clave para el resto del libro de Daniel. Para el resto del libro de Daniel. Si usted lee la historia del libro de Daniel, pues es tremenda. Es tremenda. Hasta en un foso de leones lo tiraron. Inclusive el otro día estaba hablando con Enrique por teléfono y me dijo, pastor, aquí estoy, me siento como Daniel en el foso de los leones. Claro, como pastor yo estoy pensando, ¿qué estará pasando? Y me dice, no es por la prueba, es por los ronquidos que no me dejan dormir. Entonces, a uno le provoca pues agarrarlo por el pescuezo cuando uno vea, ¿no? Daniel tenía todo el permiso, póngalo así, permiso para someterse al rey y dar rienda suelta a los deseos de la carne. A fin de cuentas estaba debajo de un sistema que lo obligaba a someterse o a cumplir con lo establecido por el rey. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, espérate, están dando pernil, costillas. Tengo que someterme a las autoridades. ¿Sí o no? Sin embargo, pese a todas las tentaciones y excusas que podía haber presentado, Daniel, ¿qué dice? Decidió no contaminarse. Él no quería deshonrar a Dios. Y por tal razón decide proponerse en su corazón. Yo creo que usted preste atención a esto. Proponerse en su corazón no hacerlo. Y es aquí donde encontramos la victoria para todas nuestras batallas. Se lo voy a volver a repetir. Es aquí, cuando usted propone en su corazón no deshonrar a Dios, donde usted vence todas sus batallas. Es aquí, en el corazón dispuesto para honrar a Dios, que vencemos las tentaciones y los dardos del enemigo. Es cuando nos proponemos en nuestro corazón serle fiel a Dios, que Dios hace grandes cosas en nosotros y después a través de nosotros. Pero todo comienza ¿dónde? En el corazón. Todo comienza en el corazón del Hijo de Dios. Es ahí donde vencemos las batallas. Si en verdad la batalla comienza o se pelea en la mente, escuche, si la batalla se pelea en la mente o si la mente es el campo de batalla del cristiano, el corazón dispuesto para honrar a Dios es como una bazuca, póngale, en contra del enemigo. No es una pistolita, no es un terapia, no, es un... Esto pone todo tipo de responsabilidad ¿en dónde? En nosotros, en todas las áreas. A ver, déjame preguntarle a los esposos. ¿Quiere usted ser mejor esposo? Voy a asumir que se quedan dormidos. Le voy a hacer un favor para que su esposa después no lo agarre en la casa y le diga, ¿por qué no contestaste? ¿No? ¿Quiere usted ser mejor esposo? Hasta las esposas dicen amén. Le voy a decir algo, no espere a que su esposa cambie. Más bien propóngase en su corazón ser mejor esposo. Imitar a Cristo con su iglesia. Y verá que rápido se arregla su matrimonio. Usted se sorprenderá cuánto Dios arregla nuestro matrimonio cuando el hombre toma su lugar. A ver, esposa, ¿quiere ser una mejor esposa? Mire eso, que las esposas están más dispuestas en el corazón. No en balde, ¿no? Entonces quite los ojos de las cosas que su esposo tiene que cambiar, que son muchas, se lo garantizo, son muchas. Y proponga en su corazón respetar y honrar a su esposo y verá cuán rápido su matrimonio se arregla. En otras palabras, cada uno proponga en su corazón hacer su parte. Eso es bien sencillo. En cualquier área de necesidad que usted tenga,
Comience por proponerse en su corazón ser fiel a Dios y le aseguro que Dios orquestará todo a su favor para que su propósito se cumpla. Le voy a dar algo de gratis. Mire, ¿quiere que le dé una promoción en el trabajo? ¿Nadie? Bueno, pienso que es así. Si quiere una promoción en el trabajo, propóngase en su corazón ser el mejor empleado de la compañía. Llegue temprano, haga lo que le pidan, haga más allá de lo que le piden. Mantenga sus convicciones. No sea, no sé cuál es la palabra, ¿no? El que está atrás de jefe todo el tiempo. No. Sea usted recto, pero haga lo que le pidan que haga, ¿no? Pero mira que dice el versículo 9. Mira que dice el versículo 9. Dice que entonces Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién puso a Daniel en gracia? Dios. ¿Pero qué había hecho Daniel primeramente? Se había propuesto en su corazón hacer lo recto delante de Dios. Dios premió eso y dijo, te voy a dar gracia delante del jefe de los eunucos. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace su parte. Fue Dios quien puso a Daniel en gracia. Pero esto sucedió después que Daniel se había propuesto en su corazón honrar a Dios. Aún en medio de una sociedad que impulsaba y promovía el pecado. En esa misma sociedad vivimos nosotros. Y si quiere saber un secreto para su victoria, en este mundo caído le confieso que no depende tanto de nosotros, de Dios como de nosotros mismos. Se lo voy a repetir. No depende tanto de Dios como de nosotros mismos. Ya Cristo ha vencido al mundo. ¿Sí o no? No teman, yo he vencido al mundo. Pero si ponemos nuestra confianza en Él y proponemos en nuestro corazón serle fiel a Dios primeramente en todo, tenemos la victoria segura. Quizás, en la otra parte, quizás no obtendremos la respuesta que querramos, pero de seguro obtendremos la que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta debe ser la petición de cada uno de nosotros en esta tarde. La exhortación de parte de Bernabé para estos nuevos cristianos no terminó con pedirles que se propusieran en su corazón serles fiel a Dios, sino que permanecieran fieles a Dios. Hay una gran diferencia ahí. Hay una gran diferencia entre llegar a ser y permanecer. A ver, para los casados, me voy a incluir también ahí. Cuando nos casamos, ¿cómo estamos con nuestras esposas? Estábamos enamorados, no podíamos esperar a que saliéramos del trabajo. ¿Cuántos tickets de velocidad nos dieron en aquel tiempo de novios? Ahora parece que no queremos llegar a la casa, ¿no? Ahora nos dan un ticket, pero por debajo del límite. La pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Sí, éramos felices. ¿Y por qué no permanecemos felices? ¿Se ha preguntado eso? Cualquiera puede llegar a la cima. Lo difícil no es llegar. Había una canción en Cuba que decía eso. Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y esto es lo que está Bernabé diciéndole a la gente. No, les ruego que permanezcan fieles al Señor. Porque cuando usted conoce al Señor, usted se convierte, usted viene con tremendo amor. Yo quiero servir en todo, yo quiero hacer de todo, yo para la gloria de Dios. Y cuando no lo ponen, o cuando pasa el tiempo, o se desanima, ¿qué sucede? Empieza la infidelidad hacia el Señor. Ya no viene, si viene llega tarde, si llega tarde se duerme, si se duerme... No, es un problema. Es un problema. Creo que hay una gran diferencia en ser y permanecer, porque muchos llegan a ser de la fe, pero no todos permanecen en la fe. Versículo 23. Regresa conmigo a Hechos, por favor. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Mira qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios recibe con gozo genuino a aquellos que han sido rechazados por tanto tiempo. El buen trato paciente con los demás no garantiza, escuchen, no garantiza que se conviertan al Señor, pero sí abre las puertas de comunicación para que las personas puedan prestar oídos a lo que Dios nos ha mandado a hablar.
Si una persona está pasando por una situación y usted vaya impaciente, como hijo del trueno, te pasa porque no crees en el Señor. Y te pasa porque eres un desobediente, hijo del diablo. ¡Ah! ¿Qué va a pasar con esa persona? Y le va a poner no sé cuánto. Le va a cerrar todo porque usted mismo ha hecho un mal queriendo hacer un bien. No, hay que ser paciente para con ellos. Recuerde que como pecadores, ¿qué es lo que más saben hacer? Pecar. ¿Sí o no? Entonces sean pacientes con ellos. Esto pasó con Bernabé, fue paciente para con ellos. Dice que gran número de personas se convirtieron al Señor. El buen testimonio de Bernabé hizo que los otros gentiles, al ver la manera en que los recibió, estuvieran más atentos a las palabras acerca de este evangelio, que es gratuito y para con todos. Y como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pues muchos más creyeron para salvación. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerde que Saulo había sido enviado a Tarso de regreso por miedo a que los líderes religiosos lo iban a linchar, ¿no? Y permaneció ahí algunos años hasta que Bernabé lo fue a buscar. ¿Quién mejor que Bernabé para ir a buscarlo? Bernabé había sido el instrumento de parte de Dios para consolar a Saulo en su llegada a Jerusalén y sería ahora quien lo llevaría a Antioquía para mostrar con esa iglesia gentil la misma gracia y misericordia que él había recibido de parte de Dios de camino a Damasco. No en balde la Biblia nos manda a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Quién mejor? Alguien que tenía el don de la exhortación para formación como Bernabé y alguien que había sido perdonado en gran manera y extendida misericordia como la recibió Saulo. Ambos estaban ahora en la iglesia de gentiles, mayormente enseñando a los nuevos creyentes. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles se había levantado en Antioquía. Y dentro de tantas diferencias, costumbres, tradiciones, maneras de vida, idiosincrasias, culturas, etcétera, 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 había algo que los unía a todos en un solo cuerpo. Cristo. Cristo. Definitivamente en esta iglesia de Antioquía existían más diferencias que similitudes. Lo mismo que aquí. A mí me gusta el arroz de esta manera, a otro le gusta el arroz de esta manera, a mí me gusta el café de esta manera. Todos tenemos diferentes tipos de puntos de vista. Pero si hay algo a lo que debemos aferrarnos siempre es a ¿qué? A lo que nos une. Por eso hay tanta guerra entre cristianos y denominaciones. ¿Qué si los pentecostales? ¿Qué si los bautistas? ¿Qué si los presbiterianos? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si los independientes? ¿Verdad? Porque nos estamos enfocando en ¿qué? En lo que nos separa, en lo que nos divide, en las diferencias. Porque es mejor no ver lo que nos une. Definitivamente en esta iglesia de Antioquía existían más diferencias que similitudes. Pero lo que tenían en común era mucho más fuerte que lo que los diferenciaba. Cristo había venido a hacer de dos pueblos uno. Vaya conmigo a Efesios 2, por favor. Efesios 2. Creo que con este fue que cerré la semana pasada. Bueno, cerré porque Hugo terminó de predicar. No estamos cerrando todavía, así para que no se embulle. Ya nos queda poco ya. Ya en 7 páginas terminó. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, así estamos todos nosotros, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vaya usted, imagínese eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí está la iglesia de Antioquía. Hay posiblemente enemistades, hay diferencias, judíos y gentiles. Bueno, no nos llevamos bien. Pues nosotros sí comemos pernil, pero nosotros no. Ah, bueno, pues ¿qué hacemos? Imagínense. Cuando alguien a usted le dice, no puedes comer puerco, ¿qué usted le dice? Señor te reprenda. ¿Sí o no? A raíz de esta reconciliación por medio del único que ellos tenían en común, se les comienza a conocer a los discípulos como cristianos. Y este es el nombre que llevamos usted y yo hoy. ¿Somos qué? Cristianos. Cristianos. Pero quiero que preste atención a quiénes son los llamados cristianos aquí. Dice, ¿a los qué? Discípulos. A los discípulos de Cristo. Aquí podemos abundar acerca de quién es un discípulo de Cristo y quién es un simpatizante de Cristo. Hay un precio alto por el discipulado. La mayoría de las quejas que existen por parte de aquellos que no conocen a Dios, se escuche, es el mal testimonio que los cristianos, entre comillas, dan. Si en verdad nosotros como hijos de Dios hemos sido de mal testimonio muchas veces, culpables, ¿sí o no? Sabemos que la mayoría de esos que viven vidas desordenadas y en pecado no son hijos de Dios, pero se llaman ellos cristianos porque van a la iglesia. Imagínense si fuera un hospital. No, yo soy doctor porque estaba en el hospital. Eso no nos hace a nosotros cristianos. La gente en Mateo 7, ¿dónde estaban? En la iglesia. Trabajaban en la iglesia, servían en la iglesia. Dios los usaba en la iglesia. ¿Y al final qué sucedió con ellos? Apartados de mí, nunca os conocí. Eran cristianos, hacían milagros. Sin embargo, estaban separados de la presencia de Dios. Lo que sucede es que ellos, al creer en Dios, no convertidos al Señor, entienda, creer en Dios, se siente como que son parte del pueblo de Dios, aunque nunca han sido convertidos al Señor. La diferencia es que los que son llamados cristianos son los que en verdad han creído y perseveran en la santidad y en la comunión con el Señor y con sus hermanos. El simple hecho de ir a una iglesia o creer en Dios no le hace a nadie cristiano. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, no? Okay. El requisito, según este pasaje, para ser llamados cristianos es que debe ser primeramente ¿qué? Discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué es un discípulo? Usted pudiera preguntar. Bueno, vaya a los evangelios y a ver qué dice Cristo de los discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? A menos que aborrezca padre, madre, hijo, hermana, en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es solamente uno de los bastantes versículos que hay. El precio para el discipulado es diferente al precio de salvación. La salvación es gratis, porque alguien la pagó. Cristo la pagó por nosotros, pero el discipulado es algo que nos cuesta a nosotros. La salvación le costó todo a Cristo y el discipulado nos costará todo a nosotros. Si no está dispuesto, no puede ser discípulo del Señor. Por ende, no es considerado cristiano. ¿Sí entendió? Se dice que el término cristianos era un término de burla de parte de los gentiles hacia los discípulos del Señor, lo cual significaba pequeños cristos. Y esto es con referencia a ser imitadores de Cristo. Pero según este pasaje, la razón por la cual adquieren ese nombre es por la razón de que Cristo era lo único que tenían en común. Y es por eso que nosotros somos llamados cristianos hoy en día. Porque de igual manera todos llegamos al Señor con diferentes culturas, costumbres, idiosincrasias, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos une sobre todas las cosas, el vínculo perfecto del amor viene ¿de dónde? De Cristo. De Cristo. Si Cristo es tu Señor y Cristo es mi Señor, tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. No importa realmente en qué iglesia te congregues. O si hablas en lenguas o no. Eso es irrelevante. Esta unión se hace visible. La unión de Cristo estoy hablando. Esta unión se hace visible. No solo cuando nos congregamos, sino más bien cuando estamos unidos en todo.
¿Quieres saber qué es lo que mantiene una iglesia unida y saludable? A ver, ¿quién quiere saber? Si no quiere saber, le voy a decir de otra manera, ¿no? ¿Quieres saber qué es lo que mantiene una iglesia unida y saludable? Una verdadera comunión. Una comunión que sobrepasa las paredes del templo. No es solamente de 1 a 3:30 los domingos. Sobrepasa, trasciende fuera del contexto de iglesia o del edificio. Trasciende nuestro pasado y nos lleva a camino a la madurez. Madurez espiritual. Una comunión que nos hace sentir la necesidad de congregarnos, de orar los unos por los otros. Mira, nosotros nos gozamos aquí los viernes. Yo sé que los que no tienen la costumbre van así, bueno, yo no pierdo nada. Pero nosotros nos gozamos aquí los viernes. Tenemos el privilegio de orar los unos por los otros. A veces tenemos servicios un poco más largos, otros un poco más cortos. Pero el propósito de reunirnos los viernes es ¿para qué? Para hacer una oración congregacional, corporativa. Si usted tiene la costumbre de no venir porque le da pereza o porque le da no sé qué, le da hambre, le animo, haga el esfuerzo y pruebe que el Señor es bueno. Una comunión que nos hace sentir la necesidad de congregarnos, de orar los unos por los otros, ser pacientes los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Una comunión que nos lleva a llorar con el que llora y a gozarnos con el que se goza. Una comunión que nos lleva a ver la necesidad de nuestro prójimo, como si fuera la propia nuestra. Cuando oramos por las necesidades, la idea es, no sé si usted se da cuenta, a veces hay un grupito que se va para allá atrás. La intención es preparar nuestros corazones para que Dios ponga en nosotros la oración intercesora. De que podamos orar no solamente, orar por ejemplo por Alberto Jr. Señor, pues que salga bien en los exámenes y ya. No, al contrario, orar por él como si fuera nuestro hijo, como si fuera nuestro hermano. ¿No? Que queremos que nuestros hijos y nuestros hermanos también tengan buenas notas, ¿sí o no? A menos que a usted no le interese. Pero a la mayoría de los padres les gusta que los hijos hagan buenas notas. Es orar como si las necesidades de los hermanos fueran las propias nuestras. Ahora, en Hechos 2, vaya conmigo ahí, Hechos 2:42. Vamos a dar una repasada a esta comunión. Aquí es donde comienza la iglesia. Hechos 2:42. La comunión de la iglesia está basada en 4 aspectos, según aquí el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia que persevera en estas 4 áreas, le digo algo, no hay quien la pare. No hay quien la pare. Desafortunadamente, pocas son las iglesias que perseveran en estas 4 áreas. Pocas. Estas 4 disciplinas son la base de una verdadera comunión. Contrario a lo que nos contaba Hugo la semana pasada en la otra iglesia a donde él iba, en la cual la comunión era basada en ¿qué? En el lugar de nacimiento. Los de tal país aquí, y como él era el único que era de El Salvador, aunque todos somos de El Salvador, ¿sí o no? Ok. Aunque él era el único que, bueno, a lo mejor ese es el caso. Ahí está el problema. Ellos eran incircuncisos, tú eras cristiano. Algunos no entendieron él. Y lo echaban a un lado, ¿por qué? Porque él era el único que no era de ese lugar. Pero esa no es la verdadera comunión en la iglesia. En eso no se basa la comunión de la iglesia. Esta verdadera comunión en la iglesia que Dios estableció nos lleva a lo siguiente, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero mira qué sucede aquí. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Yo solamente puedo pensar o tratar de imaginarme cómo eran los servicios en aquellos tiempos. ¿Cómo debió haber sido el primer servicio de la iglesia judía? Perdón, gentil. Haber sido aceptado por Dios cuando durante tanto tiempo fuimos desechados y de repente ahora somos invitados al templo para adorar al mismo Dios que ha hecho de dos pueblos uno. ¿Cómo usted cree que fue la alabanza? Una pregunta, yo solamente, mira, es más, yo estaba ahí atrás en la primera canción y todavía había algunos que estaban medio dormidos. Yo decía, oye, si yo pudiera regresar atrás a los tiempos cuando íbamos a discotecas, vamos a ser sinceros. Mira, no esperábamos que llegara el jueves, por lo menos en Cuba sí. El jueves ya había discoteca. Y el lunes también. Entonces tenías martes y miércoles de aburrimiento. Llegaba el jueves y no podías ni pensar ni en la escuela, pues estabas pensando en la fiesta por la noche. Jueves, viernes, sábado, domingo y después inventaron el lunes también. Y uno no se cansaba, por lo menos yo no me cansaba. Ya era más joven en aquel tiempo. Pero le voy a decir una cosa, con el mismo ahínco que brincaba, que cantaba, que aplaudía, es con el que lo hago ahora. Yo no estoy diciendo que sea imitador mío, pero yo le voy a decir una cosa, usted debe trabajar en eso. Porque yo le voy a decir una cosa, sinceramente se lo digo y no se sienta, ¿cuál es la palabra? Para que no se sienta ahí abrumado. No se le llenan los sentimientos. Si yo no soy cristiano y usted me invita a una iglesia y en la iglesia estamos adorando al único y verdadero Dios, al único que salva, y le estamos dando gloria a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha salvado, nos ha dado vida nueva, nos ha transformado, nos ha hecho, y nuestra adoración a Él es así. ¿Me entiende por dónde vengo? Es como un vendedor viniendo a su casa y decirle, oye, te voy a vender un vacuum, pero es que no trabaja nada. ¿Usted lo compraría? Cuando alguien va en aquellos tiempos y le decía, te invito a una fiesta en mi casa, la música va a estar así. Mira, usted va a Best Buy, le garantizo. Y usted aunque no compre nada, usted se divierte ahí adentro. ¿Por qué? Porque hay música, la gente viene y pregunta, ¿qué quiere que haga? Y le dejan jugar con todos los teléfonos. A mi hija le fascina ir a Best Buy conmigo. Padre, ¿puedo tocarte? No estoy tocando nada, déjalo tranquilo ahí. ¿Por qué? Porque lo anima a ¿qué? A que usted gaste dinero ahí. Pero cuando usted viene a la iglesia y usted viene con esa liturgia de... es que se siente, mira, le voy a ser sincero, se siente como que viene obligado. Viene obligado. Yo no estoy obligando a que usted venga. Usted tiene toda la libertad de quedarse en su casa. Duerma en su casa. No duerma aquí. Duerma en su casa. Pero si ya viene hasta aquí, si ya viene hasta aquí, haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. Se los digo con todo el amor del corazón, de verdad que sí. Se lo digo. Porque yo le digo una cosa. Si usted invitara a alguien, o si alguien lo invitara a usted a visitar una iglesia, para que usted se convierta y ve el ánimo de los cristianos, y de repente piensan, espérate, están medio dormidos todos. No tienen ánimo para nada. Y con esa gente así, ¿una eternidad? No, ¿qué va? Imagínese una eternidad usted así. ¿No? Si lo va a hacer, hágalo bien. A ver, ¿cuánto se va a gozar el Mundial de Fútbol que viene? Compare su euforia, su alegría, su ánimo a cuando viene a la iglesia. Dios ha hecho mucho más por nosotros que cualquier partido de fútbol pueda hacer, cualquier trabajo, cualquier bendición que nos pueda dar. La mayor ya Dios la ha dado. Entonces, cuando andamos a la casa del Señor, mira lo que le digo del Salmo 100. Entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, porque Él es bueno, porque Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios es creador de todas las cosas. Entonces, adorémosle como Él merece, como Él manda. Todo lo que respira, que dice la Biblia, alabe al Señor. Con todas sus fuerzas le alabaremos. Entonces, piensen eso. Yo en lo personal, digo, oye, si para el mundo gritaba, me aprendía todas las canciones de todos los cantantes, no sé qué cosa, y gritaba, y brincaba, y me iba sudado para la casa, empapado en sudor, porque en Cuba no había aire acondicionado. A ver, ¿dónde está Luli? Se fue para la clase, que ahí puso, no, en El Salvador no hay aire acondicionado, a la pobre, toda sufrida.
Y así no nos importaba. A ver, ¿cuántos fueron rescatados de esa manera de vivir? 3, 4. A lo mejor sus vicios eran otros, o sus prácticas eran otras, pero la esencia es la misma. Pero la esencia es la misma. Le voy a cerrar con lo siguiente. Le voy a acelerar aquí. ¿Ok? Así que tengan paciencia. Dentro del pueblo judío, esto no era gran problema de proveerse las necesidades los unos a los otros. No era gran problema. Se les hacía fácil quizás suplirse las necesidades porque así habían aprendido del Antiguo Testamento que debían hacer con los de su nación. De su nación. Por tanto, el suplir las necesidades de los pobres era responsabilidad de ellos solamente. Era una sociedad donde los judíos eran responsables por los judíos, lo cual significaba que solamente los judíos le daban a los necesitados judíos y los necesitados judíos solo tomaban o recibían de los judíos generosos. Era en contra de la ley que un gentil le diera a un judío y el judío recibirla, o un judío darle a un gentil. Eso era en contra de la ley. Eso era en contra de la ley. Pero mire que es el versículo 27, regrese conmigo a Hechos 11. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, en lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Los cristianos, es interesante ver cómo es que la iglesia ahora, compuesta mayormente por gentiles, abre su corazón para suplir las necesidades de los pobres en Jerusalén. Yo quería haber cortado porque realmente no tengo el tiempo, pero me es necesario hablarle de esto. Abren su corazón para suplir las necesidades de los pobres en Jerusalén, las personas que lo habían rechazado por tanto tiempo, que los llamaban perros, inmundos, los llamaban incircuncisos, los llamaban piedras. Esas personas, ahora ellos se veían en la necesidad, bendición, oportunidad, como usted quiera llamarlo, ¿de qué? De suplir las necesidades de ellos. Si usted no ve un perdón absoluto en este pasaje, no sé dónde lo ve. Que alguien lo haya tratado tan mal a usted por tanto tiempo y de repente usted dice, ¿sabe qué? ¿Tiene necesidad? Déjame darle de mi necesidad. Dice, conforme a lo que tenían cada uno, no por familias, cada uno. Quiere decir que si usted tenía un hijo que era convertido, ese niño de su alcancía sacaba sus cositas, yo quiero darlo para los necesitados en Jerusalén, en Judea. Pero esto es algo que Dios hace. Esto es algo que Dios hace. Los cristianos de Antioquía se sintieron motivados por el amor a dar para las necesidades de otros. Y esto sigue siendo el patrón de la iglesia en el libro de los Hechos, porque Dios nos quiere mostrar que el dar es mucho mejor que ¿qué? El patrón del mundo es completamente contrario al patrón de Dios. El mundo quiere acumular riquezas para sí mismo, mientras que la iglesia debería tener el patrón de dar en vez de retener. El desinterés en cuanto a la necesidad del prójimo refleja la falta de preocupación y de amor por parte de sus miembros. En el momento en que los miembros de una iglesia comienzan a preocuparse más por sus bienes materiales y cierran su corazón para con el necesitado, es en el mismo momento donde Dios comienza a cerrar las puertas y deja de confiarle almas que necesitan ser atendidas. Las personas que llegan a la iglesia llegan con diferentes tipos de necesidades, sociales, económicas, póngale de todas, espirituales sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos la responsabilidad que si Dios nos los ha confiado es para suplir o ayudar a suplir tales necesidades. Verdaderamente ninguno de nosotros aquí calificamos para que Dios nos ame y mucho menos para que Dios nos adopte en su familia. Pero a través de la sangre de Jesús en su sacrificio sustituto por nosotros, ha sido posible que nosotros, los que un tiempo estábamos lejos, alejados de la ciudadanía celestial, ahora hayamos sido hechos hijos de Dios. Pero nuestra iglesia está llena de personas que necesitan de Dios, hablando como iglesia local. Nuestra iglesia está llena de personas que necesitan de Dios y necesitan de cada uno de nosotros. Aprendamos de la iglesia de Antioquía, un gran ejemplo para la iglesia del día de hoy. Porque aún siendo una iglesia mayormente gentil, escuche, fue la iglesia base
de donde el apóstol Pablo comenzaría sus viajes misioneros. Uno decía, ¿por qué comenzó en Antioquía? ¿A dónde fue Pablo mayormente? A los gentiles. Y ahí fue en esa iglesia donde fue formado el ministerio, póngalo de esa manera. Esta iglesia era conocida por su amor los unos por los otros y también por ser una iglesia generosa. Yo no sé usted, pues yo quiero que la iglesia de Casa Salvación Florida sea una iglesia generosa, conforme al corazón de Dios. Y creo que Dios quiere que todas las iglesias que claman su nombre sean iglesias conforme al corazón y el diseño de Dios. ¿Sí estaría dispuesto a que Dios haga eso en usted? Tiene que proponérselo de corazón. Por favor, póngase de pie, vamos a ver. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Tu palabra, tu cuidado para con nosotros, Señor. Gracias porque aun cuando estábamos lejos, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía celestial, sin esperanza y sin vida, tú hiciste el milagro perfecto en nosotros, Señor, y has hecho de ambos pueblos uno. Donde ahora, Señor, podemos en el día de mañana, cuando tú nos llames a tu presencia, ser participantes de igual manera con aquellos que tú llamaste desde antes de la fundación del mundo, al pueblo judío. Te damos gloria, Señor, en esta tarde por haber derramado tu gracia sobre nosotros, totalmente inmerecida, amor completamente inmerecido. Pero lo diste todo por nosotros, Señor. Te damos gracias por esa salvación. Pero también te damos gracias, Señor, por el deseo que pones en nosotros de seguir adelante, Señor. Gracias te damos, Señor, por la iglesia que tú fundaste, la iglesia que tú estableciste. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo, Señor. Y sobre ese fundamento sobreedificamos. Yo te pido, Señor, en esta tarde que cada uno de nosotros tú nos ministres y tú nos confrontes en esas áreas donde necesitamos ser confrontados, Señor. Definitivamente, Señor, en la sociedad donde vivimos hoy hay una desconexión entre quienes clamamos ser y lo que realmente somos. Somos personas inconstantes. Pero te pedimos, Señor, que la misma oración que Bernabé hizo por los de Antioquía, Señor, que se propusieran de su corazón permanecer fieles al Señor. Ese es nuestro llamado, Señor, en esta tarde. Que tú nos ayudes a permanecer fieles en ti. Pero necesitamos proponernos en nuestro corazón, Señor, que nada, absolutamente nada, tome tu lugar. Ni las riquezas de este mundo, ni nuestros propios planes, nuestras propias metas, nuestros propios deseos, ni nuestra propia voluntad, Señor. Pedimos, Señor, de que tú nos ministres como solamente tú sabes hacer. Yo lo quiero pedir, hermano, si usted está en esa condición que quiere que Dios le ayude a proponer en su corazón permanecer fiel a Él, que usted ahí donde está, que levante sus manos. Confiamos en que Dios es más que poderoso para poner en nosotros el querer como el hacer. Y Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, obra en cada uno de mis hermanos, obra en cada uno de nuestros hermanos fuera de la iglesia local, Señor. Que cada uno de nosotros podamos testificar con nuestras vidas y con nuestro compromiso de que tú eres nuestro Dios. Nada más es nuestro Dios, nadie más es nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y a ti cedemos el trono de nuestro corazón en esta tarde, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, te pedimos, Señor. Por favor, ayúdanos en nuestras debilidades. Solos no podemos. Solos no podemos. Necesitamos de tu palabra para que nos traiga el ánimo que necesitamos, Señor. Tú prometes en tu palabra que si venimos a ti, aquellos que estamos trabajados y cansados, tú nos darás descanso para nuestra alma. Y ahí nos presentamos, Señor, en esta tarde para que tú nos des el descanso que necesitamos. Que podamos encontrarlos en tu presencia, Señor. En tu presencia. Que mientras más nos acerquemos a ti, Señor, más tú te acerques a nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pedimos como iglesia local que tú nos ayudes. Ayúdanos a reflejar, Señor, el amor los unos por los otros, la paciencia los unos por los otros, de la misma manera que tú has tenido paciencia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú te vuelvas, Señor, el todo en nuestras vidas. El todo en nuestras vidas.
Sin ser discípulos no podemos ser cristianos. Enséñanos, Señor, el precio del discipulado. Te pedimos en esta tarde, Señor, haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. Damos a ti toda gloria y toda honra en esta tarde, Señor. Recibe tú la preeminencia sobre todas las cosas. Gracias te damos por este servicio. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Amén.